¿Qué significa el negro en nuestra cultura? ¿Qué han pensado los artistas de este color? ¿Por qué en algunas culturas lo asociamos al luto? ¿Y qué relación guarda este color con la moda y con otros aspectos de nuestra cultura popular más allá de conocerlo como un pigmento o un color más dentro de la paleta de un artista, de un diseñador, de un ilustrador o cualquier persona que tiene que crear y escoge entre una diversidad de opciones? Cada color tiene una implicación cultural que va mucho más allá de su aspecto técnico. Con el negro iniciamos en el canal una nueva serie sobre los colores. Voy a dedicarle un vídeo a cada color o a cada pigmento y le vamos a crear un contexto, una especie de resumen cultural para poder explorarlo más allá de eso. Si a alguien le interesa estudiar este tema más en profundidad, tenéis un libro, por ejemplo, más centrado en la técnica, que sería Materiales y técnicas del arte, de Ralph Meyer, que aunque esté desactualizado porque fue escrito hace mucho tiempo y la química de los pigmentos, la industria ha avanzado mucho desde entonces, sigue siendo uno de los mejores manuales técnicos. Ojo, aquí no hay nada ajeno al aspecto químico del color. Y por otra parte, alejándonos del aspecto técnico, tendríamos de Eva Heller, Psicología del color, que es quizá el libro más popular respecto a este tema más generalista, más cultural, y que fue un libro muy popular en su momento también porque resume muy bien en pequeños fragmentos pues esos aspectos culturales del color. No es por eso el libro más técnico o mejor escrito que puedas encontrar en realidad, simplemente recopila muy bien esa información y tiene un tono divulgativo agradable y accesible a todo el mundo. Eso sí, hay que cogerlo con pinzas porque hay algún apartado histórico de contextualización que, bueno, déjatelo correr. Pero bueno, a medida que avancemos los vídeos iré recomendando más lecturas, estas creo que serían las principales así para todos los públicos. Vamos con el negro. Al pintor impresionista Auguste Renoir le preguntaron una vez: ¿no es la única innovación técnica del impresionismo la supresión del negro, que no es un color? A lo que Renoir respondió: ¿el negro no es un color? ¿Cómo puede usted pensar eso? El negro es el rey de los colores. Yo siempre he aborrecido el azul de Prusia. He intentado sustituir el negro por una mezcla de rojo y azul, pero usando azul cobalto o ultramarino, y al final siempre volvía al negro marfil. Unos años después, Van Gogh tuvo el mismo conflicto con su propio hermano. En sus famosas cartas a Theo, el hermano de Vincent no paraba de insistirle en que no debía pintar con negro, a lo que Van Gogh, resumiendo, para todos los públicos, le contestaba que no tenía ni puta idea, que el blanco y el negro tenían su razón de ser y que incluso él al negro le añadía índigo, siena, prusia, verde, cualquier pigmento que hiciese falta para hacerlo más negro todavía. Es decir, que Van Gogh, en lugar de aplicar la famosa técnica de mezclar colores oscuros y pigmentos de color para generar un negro cromático, lo que hacía es añadir ese negro cromático al propio pigmento negro, contestando así, dentro de la propia técnica, a los preceptos que el impresionismo había dejado en la cultura popular, especialmente en el negro. De hecho, que Theo le dijese a Van Gogh, a Vincent, que no debía pintar con negro, era un mantra impresionista, pero un mantra que, como hemos visto, no tenía mucho sentido ni siquiera dentro de las propias corrientes impresionistas y postimpresionistas. ¿Esto por qué fue? Principalmente fue porque alrededor del 1860-70, cuando el impresionismo se genera, tenemos el famoso conflicto con la fotografía. De repente, la pintura se puede liberar del factor de representación y del oficio técnico de ejercer eso, una herramienta de retrato, etc. En ese mismo contexto, la pintura puede permitirse ser, entre comillas, más libre y por lo tanto los artistas ya no son unos técnicos o una especie de artesanos que cumplen una función concreta, sino que de repente pueden permitirse ser unos bohemios de café y pintar de una forma hedonista. Y como la fotografía en un principio sale en blanco y negro, aunque ya nada más salir la fotografía ya hay artistas que pueden pintar los negativos y se hacen estos juegos de color, en un principio la forma de contestar a nivel técnico es ensalzar el color como expresión artística o como culminación pictórica a nivel técnico. Esto evidentemente también es posible en connivencia con una industria química que está sacando pigmentos y nuevos colores de debajo de la manga, a veces sin ni siquiera darle tiempo a explorar la oxidación o a la toxicidad de ciertos colores, y esto lo vemos muy bien, que siempre he insistido bastante en la obra precisamente de Van Gogh. El hermano de Van Gogh
es uno de los principales marchantes, trabaja en una de las principales galerías de arte del mundo entero, tiene una relación muy estrecha con los círculos artísticos y mercantiles que rodeaban al arte desde el epicentro desde donde se generaba el propio arte del mundo, París, del siglo XIX, y además pues tenía pasta. Entonces, ¿qué hacía? Le compraba a Vincent todos los pigmentos nuevos que traían a las tiendas mejores del mundo entero. Estaban en París esas mejores tiendas, él iba allí, cogía los colores que acababan de sacar y se los mandaba al hermano para que fuese pintando. En ese proceso de gradación salieron colores tan famosos como los fondos de los girasoles, que no deja de ser una oxidación de un pigmento que nunca estuvo en la cabeza de Van Gogh, así como otra serie de colores extraños o novedosos que vemos hoy en la obra y que todavía podemos disfrutar y que incluso muchos son imposibles de conseguir a día de hoy. El impresionismo cogió las teorías del color que tenían existentes y entendieron que la luz blanca del día se descompone, como si fuese a través de un prisma, en los colores del arco iris, y con una multitud de manchas de distintos colores se consigue la impresión final de un cuadro que es invadido por la luz. En esa impresión final, en la cual se entiende que en el arco iris, o en esos colores del prisma imaginario, no existe el negro, tampoco debe estar representado de tal forma en una pintura. A partir de aquí se genera la mitología prácticamente alrededor de la pintura, en la cual, para conseguir ese efecto de luz realista, pero a la vez pictórica, no debe existir el negro como tal, sino que se debe conseguir de forma cromática, es decir, con una suma de pigmentos que van a generar una impresión de negro o un color tan oscuro que va a generar una sensación de oscuridad total o de negro, pero que en la naturaleza, en principio, se entiende que no existiría, siempre desde una perspectiva de la luz, porque se entendería que el negro es la ausencia de todos los colores. Y como aquí el protagonista era el color, pues la ausencia de color no puede ser. De ese modo se llegaría incluso a utilizar un azul muy oscuro, como se cita, ¿no?, en Renoir, que dice que odio el azul de Prusia. El azul de Prusia es un pigmento que se descubre en el siglo XIX y que tiene una tonalidad muy oscura, muy densa, pero al mismo tiempo tiene una capacidad de transparencia brutal, de modo que tiene una tendencia a ir entre muchos colores, entre muchos matices, desde las transparencias hacia unos degradados muy bonitos, ¿no?, pero puesto en mucha cantidad permite generar una sensación de negro, e incluso acompañado de otros tipos de colores al lado da más esa sensación de negro, o si se combina con, por ejemplo, un siena tostada, aún más genera esa profundidad en el color negro, que es lo que luego Van Gogh buscaría añadiendo al propio negro para tener el negro más negro, ¿no? Aún faltaban años para que llegase Anish Kapoor y patentase, vaya menuda rata Anish Kapoor, ¿no?, patentar un color, el Banta Black, y toda esta serie de polémicas alrededor del color negro. Pues bien, hasta aquí tendríamos una introducción de en qué concepto quedó el negro en la pintura, sobre todo a nivel más contemporáneo, porque aún a día de hoy pintores y pintoras que se dedican un poco a esa figuración más académica siguen teniendo en cuenta estos preceptos, o incluso hay mucha gente que los sigue teniendo muy presentes cuando aplican la pintura a nivel técnico. Y esto es algo similar, y lo quiero enlazar con otro vídeo que en realidad es el que estoy trabajando de fondo. Esto es un vídeo un poco más ligero para mí. Estoy haciendo un vídeo sobre la perspectiva a lo largo de la historia y cómo la entendemos en la actualidad o dentro de un contexto de Internet. Esos son el tipo de vídeos por los cuales hice el canal, porque son las investigaciones y los ensayos artísticos que para mí le dan un sentido a utilizar las redes de una forma, pues con una intención de proyecto artístico no divulgativo. En esa investigación de la perspectiva se puede ver cómo la matemática aplicada desde el punto de vista arquitectónico, desde un único punto de vista de fuga, a partir del Renacimiento, genera una sensación de realidad o de normas dentro de un lienzo bidimensional, de modo que dan un aspecto de realidad o de representación figurativa que tiene más que ver con los elementos o los instrumentos ópticos con los cuales se ayuda al ser humano para realizar estas investigaciones de orden matemático, pero que en realidad a la hora de aplicarlos a nuestra percepción humana no acaban de tener todo el sentido de realidad, porque el ojo no ve así, tú no ves con un único punto de fuga, ¿no? De hecho, para empezar ya tienes dos ojos, no uno solo. Esta serie de convenciones acabarán siendo cuestionadas por el propio arte. Pues, por poner el ejemplo más representativo del siglo XX sería, por ejemplo, el cubismo y otras series de corrientes más abstractas, o anteriormente, antes de que exista
unicidad absoluta a través del punto de fuga y de esa perspectiva arquitectónica en la pintura, pues siempre habrán varios puntos de fuga, no se tendrá ni siquiera en cuenta esto. Y eso también es interesante porque el arte se retroalimenta con la propia noción de realidad, de espacio y de percepción física. Es decir, que hubo un momento en el cual el arte y la ciencia no estaban divididos, sino que formaban parte de un mismo contexto, hasta que después con la división se fueron retroalimentando, pero en el fondo siempre ha habido una especie de diálogo que no puede separarse. Es como si estuviesen condenados los unos y los otros, la ciencia y el arte, a estar siempre unidos en un mismo punto. Aquí, a través del negro, podíamos ver un poco esa relación de una forma un poco genérica, pero que nos ayuda a entender esa relación entre el mundo que vemos y cómo lo deglutimos a través del arte, cómo a veces incluso los propios avances científicos condicionan el arte y viceversa. En este caso, se entendía así, se intentó seguir, pero al final muchos artistas no querían hacer caso a estas convenciones y así tiene que ser. No hay una forma de entender el mundo ni de representar la realidad en un plano bidimensional. Son cuestiones técnicas que a día de hoy, desde un punto de vista artístico, no nos deberían importar tanto. Sobre todo teniendo en cuenta que la representación en un lienzo, en un plano bidimensional, esos problemas en los cuales casi todo el arte se centraba en resolver cuestiones técnicas dentro del único contexto de la pintura, ya a día de hoy con un mundo donde tenemos internet o herramientas como YouTube, por ejemplo, aquí, que la estoy utilizando así, no tienen ninguna importancia. Entonces, simplemente nos sirven para ver cómo hemos visto el mundo y cómo esas cuestiones afectan a nuestra percepción de un propio color, algo que se expande mucho más allá del propio lienzo. Muy bien, pues hasta aquí el contexto pictórico moderno. Evidentemente esto, lo ponéis en comentarios, podemos tirarlo hasta el infinito. El negro ha existido mucho más allá, pero pues siguiendo un poco las lecturas que tenía por aquí a mano, he decidido coger esta corriente que está más centrada hacia el punto en el cual el negro tenía una importancia dentro de la pintura. Ya después el negro se utiliza o no se utiliza y a nadie le importa, ¿no? Simplemente tocábamos el impresionismo porque es quizá ese contexto o ese momento histórico dentro de la pintura en el cual el negro se debate como color y hoy el negro es el protagonista. Siguiendo con las reseñitas o los fragmentos del libro de Bacheller, a través de una serie de encuestas y de datos que ella había recopilado, el negro se asociaba a la juventud, pues según los encuestados, a partir de los 14 hasta los 25 años, eran mayoría quienes escogían el color negro, tanto en hombres como en mujeres. Posteriormente, a medida que avanzaba la edad de los encuestados, iba bajando el gusto por el negro hasta quedar casi desaparecido con las personas mayores de 50 años. Esto, yo no le hago mucho caso, porque este tipo de encuestas al final dependen del contexto cultural donde se desarrollan, el país, la gente que se le acaba preguntando, la época. No es lo mismo la moda de los años 80, 90, que por ejemplo pues ahora en 2024 y la asociación a los colores. Entonces es muy absurdo hacerle caso a este tipo de encuestas, pero no deja de ser algo curioso. Como curioso es una serie de nombres que aquí aparecen relacionados con el negro. Por ejemplo, el del griego Melania o en el inglés Pamela, del italiano Morena o del persa Laila significan la negra. O por ejemplo, Mauricio, del latín Mauritius, significa el moro o Maurice en Francia, Maurice en Inglaterra o Moritz en Alemania. Todos estos nombres están asociados al color negro. Por otra parte, que este es un clásico desde nuestra cultura, siempre hay que entender que estos análisis son una concepción puramente occidental, incluso eurocentrista podríamos decir, así que en tiempos actuales ya se puede expandir o ubicar en otros sitios, pero ahí no tengo información, así que si alguien quiere aportarla en comentarios, bienvenida será para el vídeo. El negro lo asociamos al final. Tenemos una tendencia cultural a entender que el blanco es el nacimiento, la luz, y el negro es el final. El cine, la pintura, todas las artes han entendido esta simbología de una forma muy clara y muy evidente. Creo que no hace falta ni explicarlo. Esto también se suma al aspecto material del color, ya que al sumar todos los colores de una paleta nos darían algo similar a un tono parduzco o tirando más al negro. Por lo tanto, también representaría esa especie de final, ¿no? Si ahora fueses un artista conceptual que quiere ponerse a hacer sus jueguecitos, pues podría jugar con esta simbología llegando a una conclusión material en la cual el negro aparece al sumar todo, al llegar a un final de todo el espectro de colores materiales, ojo. Del mismo modo, nos da una sensación de profundidad
ya que en el propio universo, aquello que entendemos como materia oscura o con el fondo del firmamento, donde hay una ausencia total de luz, el negro es lo más absoluto que hay. Es esa especie de sensación de la nada, de un más allá que no puedo conocer. Cuando tú entras a un lugar y está iluminado, tiene luz, o lo asociamos al blanco, entendemos que podemos comprender, que podemos tocar y rebuscar porque vemos las cosas, pero cuando desaparece la luz y se vuelve la noche y las cosas se distorsionan, los contornos se difuminan y quedan totalmente opacados, entendemos que hay un misterio, algo que no podemos conocer, aunque el espacio o el lugar que habitamos sea el mismo. Por lo tanto, esa simbología o esa asociación del negro es inevitable en la cultura también. El negro siempre tiene algo de misterioso. Incluso palabras en la actualidad asociadas a la ciencia como agujero negro o materia oscura, que tan populares son en la ciencia contemporánea y se acaban extrayendo de ese contexto para generar novelas, series y otra serie de asociaciones que siempre tratan de condensar esa especie de misterio, de conocimiento profundo que no podemos alcanzar, los humanos medios que no hemos estudiado mucha ciencia y esto, ¿no? Pues siempre se intentan condensar a través de conceptos como eso, ¿no? Una serie, una película, una novela que trate de la materia oscura, de los agujeros negros, ¿no? Como pasa en Interstellar y toda esta serie de referencias culturales, siempre van a tender a escoger esa oscuridad, ese negro, como un símbolo que va más allá del conocimiento, que tiene una profundidad y un misterio asociado, pero con cierta solemnidad, ¿no? Y de hecho podemos cerrar esta pequeña sección dentro del vídeo con una frase de Kandinsky, que describió el negro así: el negro es como una nada sin posibilidad, como una nada muerta después de apagarse el sol, como un silencio eterno sin futuro ni esperanza. Así es interiormente el negro. El negro también ha sido asociado en muchas culturas al duelo, a la muerte. Se trata de una especie de renuncia a la vestimenta de colores que dan sensación de alegría, de fiesta o de adorno. En algunas culturas se echan ceniza sobre la cabeza y se viste con un sayal en lo oscuro, en otras se dejan crecer el pelo y las uñas, y en algunas otras culturas se visten de negro para ahuyentar a los demonios negros. Puesto que la muerte es un momento trascendental en la cual el más allá nos es desconocido, de nuevo asociaríamos ese desconocimiento al negro, también se ha entendido que hay que prevenir, que hay que ser precavidos con quien se va y hay que cuidarlo en un momento en el cual no vamos a poder acompañar a esa persona. Entonces, desde que existe la historia, se entiende que se protege al muerto con amuletos, con juegos incluso, con perfumes, con aromas, con cualquier tipo de creencia que pueda garantizar que nuestro ser querido fallecido va a estar bien más allá de nuestro propio cuidado en vida, ¿no? Es nuestro último acto de cuidar a alguien que vamos a perder de vista. Esto hace que mucha gente creyese que los demonios, asociados también al color negro, en algunas culturas, si te veían vestido de negro, pues tampoco te viniesen a buscar porque dicen, uy, este es de los míos, pues no me lo voy a llevar. Y del mismo modo, en las culturas judeocristianas, el gris simboliza el juicio final, el blanco sería el color de la resurrección y el negro es la señal del duelo por la muerte terrenal. Por eso, los que se quedan en la tierra visten de negro y a los que se van se les envuelve en una mortaja blanca, pues los muertos han de resucitar, no se deben quedar en la tierra. Sin embargo, como no paro de repetir en el vídeo, todo esto son asociaciones culturales muy concretas, incluso a veces históricas. En otras culturas, el blanco es entendido como una ausencia de todo color y se utiliza como señal de luto también. Así que todo esto es relativo siempre al contexto en el cual estemos hablando. E incluso a veces tiene contradicciones dentro del mismo culto o religión, porque si pensamos en el cristianismo, que es lo más cercano que tenemos aquí en la cultura occidental, asociamos el luto al negro, por lo que acabo de explicar, pero en un cristianismo primitivo se asociaba al blanco, porque precisamente un entierro era la fiesta de la resurrección, por lo tanto había que ir de blanco, no de negro. O por ejemplo, en el antiguo Egipto, el color de la resurrección, bueno, más que la resurrección, de la luz eterna, era el amarillo, ni el blanco ni el negro. Y aunque en la actualidad, depende del contexto en el que estemos, seguimos manteniendo esta costumbre de asociación del negro al luto,
creo que ya tiene una relación mucho más con una vestimenta que se entienda como formal, con unos colores pues que no den sensación de fiesta o de alegría, que es lo que asociaríamos a un carnaval, a muchos colores, y es más un código formal, ¿no? De una vestimenta que se entienda dentro de un contexto de luto que, bueno, cada vez se va desperdigando más y no está tan arraigado. El negro, hablando ya de otra serie de temas un poco más abstractos, más psicológicos diríamos, se ha asociado también normalmente a sentimientos oscuros, al odio o a cierto tipo de negatividad e incluso melancolía. Y esto, de hecho, tiene un sentido, y es que la propia palabra melancolía viene del griego melas y kolé. Melas en griego es negro y amarillo es kolé, que al mismo tiempo también significa bilis. De la unión de negro y amarillo, melas y kolé, nace la palabra melancolía. Y esto era porque antiguamente se creía que los melancólicos tenían la sangre de color negro. Que por cierto, si a alguien le interesa el tema de la melancolía, aquí el amigo Rafael López Borrego, que en YouTube lo conocéis todos también, gran divulgador y profesor de arte, ha sacado recientemente un libro sobre este único tema, la melancolía, que lo recomiendo mucho, así que aquí dejamos la referencia y la curiosidad de dónde viene el origen de la palabra, la etimología. De hecho, si te gustan este tipo de curiosidades, de temas un poco más, no sé si llamarlo pues esotérico o más psicológico, un poco más abstracto, yo no lo he querido profundizar mucho porque, insisto, depende de muchos contextos, es un poco más viscoso para trabajar, pero bueno, pues por aquí dejo otra curiosidad y la gente puede estirar del hilo. Antiguamente, los astrólogos asignaban el color negro a Saturno, también llamado el planeta negro. Saturno era el dios latino del tiempo, y el color, tanto del comienzo como del fin del mundo, es negro. Los signos zodiacales negros son los de la estación más oscura, Capricornio, que va desde el 22 de diciembre, y Acuario desde el 21 de enero. Y ya del mismo modo, el negro y el violeta siempre fueron, en este tipo de culturas más antiguas y ancestrales relacionadas con la alquimia, lo esotérico posteriormente, etc., siempre se relacionó el negro y el violeta con los colores de la magia. Principalmente por el mismo motivo por el cual lo asociamos al mal, a lo sucio, a lo oscuro. En general siempre asociamos a lo negativo dentro de lo misterioso y de lo desconocido. Como lo desconocido nos genera miedo, temor a no poder controlar algo, lo asociamos a un futuro que va a ser negativo. De hecho, denigrar, la palabra denigrar, proviene de poner negro a alguien, ensuciar su fama. Yo qué sé, palabras como blackmail, bestia negra, viernes negro, yo qué sé. En la cultura popular hay 50.000 referencias que cuando se acompañan de la palabra negro ya directamente es para dar una sensación de maldad, de peligro, ¿no? Y todo esto pues no es algo baladí. De hecho, si nos ponemos a Philam Spring y lo asociamos a la cultura de las identidades y del racismo en el pasado, pues no hace falta mucho más que decir. Se entiende de sobra cómo esa propia asociación cultural a un color ha derivado en cosas mucho más gordas. Evidentemente no tiene solo que ver con este motivo, es algo mucho más complejo, pero está ahí, está de fondo. Y de hecho es el motivo por el cual me animé a hacer estos vídeos que no tenía pensado, porque no es el tema principal que quería tocar en el canal, pero leyendo el otro día lo pensaba y digo, hostia, es que en realidad cuando la gente habla de los colores y todo, se asocia a cosas muy básicas, muy simples, o se salta de forma muy rápida, ¿no? Algo que en realidad tiene una profundidad muy grande dentro de otros acontecimientos que se van relacionando como una especie de cadena y que en el fondo son muy interesantes y muy profundos, más de lo que pensamos. Y siguiendo un poco con los aspectos religiosos o esotéricos que he comentado aquí entre medias, ya lo llevaríamos a un plano más terrenal, pero también religioso, y es que el clero, en cierto momento, en concreto a partir del siglo X, estableció el color negro como norma de algunos hábitos monacales, ¿no? Esto es mucho más complejo, no siempre es exacto, pero se hizo bastante costumbre que partes del clero tuviesen las vestiduras negras. De modo que con el tiempo esta asociación a una fuerza conservadora como lo es la Iglesia ha hecho que mucha gente también asocie el negro o vestiduras de color negro a fuerzas políticas conservadoras. Hasta aquí llegan las implicaciones culturales de un color. Y esto no solo sucede en nuestra cultura. Por ejemplo, y no tiene que ver con la vestidura, pero la Kaaba de la Meca es de color negro. Y dentro de ese cubo, la Kaaba,
se esconde una piedra que es llamada la piedra negra. Una piedra que en un principio se entendía que era blanca, pero que se fue volviendo oscura por culpa de los pecados de los hombres y de las mujeres y de todo el mundo. De hecho, el edificio que rodea esta estructura está todo envuelto en telas de seda negra que se van renovando cada año. Entonces, esta asociación religiosa al negro la vemos en muchas más culturas, no solo en la nuestra. Voy a seguir repasando un poquito aspectos generales en la cultura y en nuestra historia del negro, y luego pasaré a un apartado un poco más técnico donde describimos algunos de los principales pigmentos negros que se utilizan en el arte y alguna que otra característica para los más cafeteros del tema. Pero no podía evitar dejar también una curiosidad pictórica, y es que a partir del siglo XV-XVI, cuando los burgueses y una nueva sociedad se puede retratar, el color también varía y muta en su simbología. Hasta ese momento el color está muy asociado a ciertos santos, a ciertas deidades de los panteones, pero con la incorporación de la nueva clase social, que es la que paga y la que va a hacer que el arte se promueva, ¿no? Y lo vemos en los países flamencos especialmente, se va a empezar a representar el mundo, entre comillas, real, ¿no? Digamos que dejamos de representar grupos de ficciones religiosas de la Biblia o personajes que aparecen en el libro de la Biblia para representar a gente ordinaria que simplemente tiene mucha pasta y paga para que se le pinte. Esto también altera la simbología del color en ese momento. De modo que podemos afirmar que a partir de este periodo la simbología prácticamente obsesiva que había respecto al color y a representar a una virgen, a un santo, etc., dentro de ese contexto pictórico religioso, se pierde y entramos ya en otra dinámica en la cual esa simbología no es tan precisa, es un poco más abstracta, depende ya más del contexto, no está tan unificada. Y en general, pues bueno, no deja de ser un tema curioso porque incluso a día de hoy, cuando una persona entra en un museo, como por ejemplo el Prado, que esto no me canso de repetirlo, si no conoce determinadas reglas, determinados símbolos, costumbres, incluso si no ha leído un poquito, conoce mínimamente la Biblia, dinastías de reyes, historia, etcétera, no está viendo nada. Está viendo cositas, ¿no?, que puede admirar la representación técnica de una pintura u otra, pero no estaba pensado para eso. Eran pinturas hechas para grupos reducidos de gente que entendían unos códigos, unos símbolos, etc. Y ahora podemos pasar un poquito al contexto de la moda, que también me ha interesado en este último mes porque estuve investigando bastante a través de, ya sabéis, el proyecto del olfato que estoy realizando, del olfato y el arte. Pues he ido investigando cosas que tenían que ver con la moda, con el papel también de la mujer en el arte a través de la moda, que era el resquicio desde donde podía trabajar, y personajes como por ejemplo Coco Chanel, o la relación entre la perfumería, la moda y los dos imperios dominantes del siglo XX que podemos traducir prácticamente a ideologías entre el comunismo y el capitalismo dentro de la cultura norteamericana, europea, versus el comunismo ruso, y que eso también se vio de forma simbólica en la perfumería a través del Moscú Rojo y del Chanel número 5, que esto está muy bien investigado en el libro del aroma de los imperios de Karl Schlögel, que también le dedicaremos un vídeo en el canal si tengo tiempo porque se me acumulan muchos. Entonces vamos a hablar un poquito de moda y del negro, del color negro, y no se puede hablar de moda y negro sin hablar de la corte española de Carlos I y de su hijo Felipe II, que ya lo llevó al extremo. Es muy conocida esta anécdota del negro que impuso el orden mundial, ¿no?, como una de las primeras explosiones mundiales globales de una moda a través de una corte, que es algo que se utiliza mucho como aspecto simbólico porque en la actualidad vivimos fenómenos que son similares, ¿no? Y hasta ese momento quizá no había tenido un aspecto de globalidad tan grande, una importancia tan férrea y tan pues que se pueda estudiar desde un color, desde las vestimentas. Pues en este caso el protagonista fue el negro. Muchos estudiosos entienden que esta asociación al negro desde la corte de Carlos V o Carlos I, depende de donde lo ubiques, y Felipe II, tiene que ver con la férrea asociación con la religión católica en aquel contexto, también de luchas protestantes, de aspectos geopolíticos que serían pues dignos de 20 vídeos, pero que hay que resumir en un minuto. Esta asociación al color negro, que probablemente deviene del padre de Felipe II a través del contexto religioso, ya hemos dicho que muchas órdenes monacales utilizan el negro como símbolo de austeridad o incluso de poder también, porque era un color difícil de fijar en las ropas y era bastante caro. No acaba de tenerse un motivo exacto que podamos aquí decir con un rigor histórico,
Pero sí que probablemente otra causa que ayudaría a esto es que en época de Felipe II, ya en plena conquista solidificada, tenemos el palo de Campeche, un árbol del cual se consigue un tinte negro que tiene una capacidad para fijarse en la ropa brutal, de modo que también se cree que Felipe II lo que hizo fue, pues vamos a poner aquí de moda, ya que yo soy el dueño de prácticamente medio mundo, en el imperio donde no se pone el sol, bla bla bla, voy a poner de moda la vestidura negra en la corte a nivel mundial, de modo que cualquier persona que quiera estar a la moda, ya el concepto moda está bastante claro, por eso es interesante esta anécdota, tendrá que venir y comprarme a mí o la vestidura o el tinte, porque soy yo quien tiene el monopolio de ese color, que es algo muy similar a lo que sucedió con el famoso carmín que se extraía de la cochinilla de un cactus. Esto es muy conocido porque a día de hoy todavía se sigue utilizando en la industria alimenticia, y cuando te comes una chuchería de color rojo te estás comiendo el polvo de un bichito muerto, estás comiendo insectos. Entonces, durante mucho tiempo se mantuvo en secreto desde la parte del Imperio Español estos tipos de pigmentos, de colores, para poder tener el monopolio. Y esto, a ver, porque yo no estoy haciendo aquí un ensayo en profundidad, sino que simplemente quería hacer un vídeo dedicado al negro y trazar ciertas conexiones culturales para dar una idea global, pero si tú aquí estás trabajando en una tesis de algo, tienes para hacer un buen trabajo, porque las asociaciones entre el color, la historia y esta parte de contexto histórico son bastante gordas, son muy grandes. Porque, a ver, si no recuerdo mal, es que, claro, he dicho lo del palo de Campeche y la cochinilla. Pues que claro, sí, o sea, Felipe II en aquel momento, si no me corregís, porque yo a veces estas cosas las digo de memoria y algún día me ha pasado también, que he dicho alguna anécdota de estas así, abuela pluma, y los frikis de la historia me ponen negro, me han puesto negro, nunca mejor dicho. Creo que también Felipe II en ese momento establece el negro como vestidura para la corte, para tener el monopolio a través del palo de Campeche y el tinte negro, y como tiene también el monopolio de la cochinilla que he explicado, lo utiliza para la parte religiosa de la Iglesia. En ese momento también los salseos que hay a través del Vaticano, de las relaciones entre los países, los reyes, el clero, etcétera, pues da también para 25.000 millones de vídeos, y sabe que la Iglesia le va a pagar pasta también, entonces establece esta dicotomía. Él tiene el monopolio de esos tintes a través de la cochinilla y del palo de Campeche y pues monta el negocio. Porque además, y no era poco ya, esta especie de jugarreta, que no sé exactamente si lo podemos considerar jugarreta así, o si también tiene... O sea, es que al final las cosas se mezclan, ¿no? Es lo que hemos explicado, la asociación cultural al negro, también el tema religioso, quién lo vestía antes y cómo acaba derivando en la posibilidad de un monopolio a través de un tinte. O sea, lo que es un aspecto religioso, un color, acaba pues en un símbolo prácticamente de la geopolítica del siglo XVI. Pero es que además el tipo de vestiduras que utilizaban en aquel contexto eran también casi totales, ¿no? Tenemos la típica imagen aquí de la golilla apretando hasta el cuello, hasta arriba, todo el resto vestido de negro sobrio. Podemos pensar en esos cuadros de Velázquez, o incluso se puede llegar a entender como un símbolo de superioridad jerárquica. Y esto es importante porque si ya se entendía en este contexto del siglo XVI y posteriormente, como voy todo de negro hasta arriba, con una sobriedad brutal, estoy por encima de todo, esto no va a dejar de ser visto así. De hecho, la elegancia del negro en la moda contemporánea o en ciertos contextos de la moda se sigue entendiendo así. Incluso cuando hablamos de Chanel, que la he mencionado, tiene que ver con esto, esa sobriedad, esa elegancia asociada a un negro liso. Siempre lo vamos a asociar eso, a una sobriedad, a una elegancia o incluso a una superioridad. Diseñadores como, no sé, pues icónicos así como Karl Lagerfeld, que siempre aparecía con ese traje negro, ese pañuelo blanco, imita prácticamente el mismo proceder de la moda española de la corte del siglo XVI. Como alguien que pertenece a ese mundo tan opulento como la moda, que está repleto de colores, de diseños estrafalarios, de artilugios, accesorios y de cosas, ¿no? Pues al final, representante o jerarca de esa especie de chiringuito, va vestido de la forma más sobria y elegante, representado a través del color negro. Bueno, esto también es interesante porque, como hemos comentado, también tiene un aspecto geopolítico y las luchas de la Reforma, de los protestantes, de cómo hay un giro del mundo. El Imperio Español va a acabar tornándose en una decadencia absoluta, en otra cosa, va a ser consumido prácticamente por la religión protestante a nivel simbólico, y de hecho el mundo en el cual vivimos hoy, y esto pues ya también lo puedes ver en Max Weber, en otros análisis mucho más complejos, deviene al final de una ética protestante.
El mundo capitalista tiene mucho mayor sentido si se entiende desde la perspectiva protestante de la religión que no a la católica. Y esto lo comentaba porque al final cambian las costumbres, cambiaron incluso la forma de vestir, ya no están apretados, se vuelve más holgada, se quitan las goletas, toda esta serie de asuntos en la moda protestante, pero el negro se mantiene. El negro se mantiene como color de moda universal, global. Y de hecho, cuando la Reforma triunfa en Alemania, también con su principal representante de todo este acontecimiento, Martín Lutero hacía sus sermones vestido de negro, precisamente para simbolizar una especie de planitud, de homogeneización entre todos. Vestía con mantos, capas de color negro que la mayoría de la gente vestía en aquel contexto. Y esa sobriedad o esa especie de elegancia que anteriormente había estado asociado únicamente al lujo, a las altas jerarquías, ahora era símbolo de austeridad y de homogeneización social. Todos somos iguales ante Dios. No hay una diferenciación entre el clero y el que viene a rezar. Y a partir de aquí, a partir de la moda que precisamente impone Lutero, asociado a sus propios discursos políticos religiosos, se va a establecer que autoridades civiles, profesores, etcétera, tengan esta especie de uniforme, entre comillas, que está asociado también al negro. Por lo que el negro se asociaba también a una especie de administración civil. A ver, esto vais a flipar quien no lo sepa porque es bastante curioso. De este tipo de asociación civil o comercial dentro ya de un contexto protestante que acaba deviniendo en un capitalismo que ya conocemos todos, se entiende que en las bodas había que vestirse de negro, porque un matrimonio era un negocio, era un aspecto comercial. El amor romántico que empezamos a entender a través de la literatura y de otra serie de fuentes de la cultura popular no era algo normal. Los matrimonios, igual que sucede aún a día de hoy en ciertas culturas, se hacían como una forma de sobrevivir, de apañar arreglos desde una perspectiva pues también claramente machista, en la cual pues dos familias se juntan y se utilizan a los hijos como objetos, siempre con el beneficio del hombre frente a una mujer que va a ser utilizada como un recurso doméstico de producción de trabajo. Y eso, extrapolado a clases un poco más altas, se hacía ya entre familias que tienen grandes fortunas, que se deben mantener, que, bueno, lo típico, Juego de Tronos, ¿no? Versión historia real. Entonces, como el matrimonio al final no dejaba de ser un aspecto administrativo, comercial, debía asociarse también al negro. Porque además, ese tipo de vestiduras que se hacían para ocasiones especiales luego podían reutilizarse. No es como ahora que podemos producir 50.000 trajes para cada ocasión, incluso te puedes cambiar cada temporada el armario entero. Con la fast fashion en ese momento no es lo mismo, entonces un vestido negro se podía reutilizar luego para otras ceremonias religiosas, del día de una misa de tal, de un entierro, etcétera, etcétera. Lo que era blanco era el velo, y lo de la costumbre del traje blanco será a partir del siglo XX, es algo más posterior y tiene que ver ya con una especie de opulencia o de lujo dentro de una sociedad capitalista ya industrializada que puede permitirse precisamente que alguien vista de blanco un único día en su vida, porque es un día tan especial que se convierte la vestidura en un lujo, algo que en tiempos remotos no es muy sencillo de colocar, es difícil, a lo mejor alguien lo podría hacer, pero alguien con demasiado poder. Por lo tanto, es curioso también esta asociación cultural que a veces pues se da la vuelta y no sabemos de dónde viene, o que tiene un origen pues totalmente distinto al que pensábamos. Y en cuanto a referencias artísticas, es que no me quiero explayar porque esto es que realmente quería hacer un vídeo que dure media hora. Lo juro que siempre me encantan los vídeos largos, pero es que no estoy metiendo otra investigación distinta, esto era un interludio y ya se me está yendo de las manos. Cuadrado negro de Malevich, joder, pues esto es que es una evidencia, que por cierto Malevich también lo sacaré en el vídeo de los perfumes porque diseñó un frasco de perfume con un osito polar cuando tenía que sobrevivir para cosas y bueno, como yo estoy haciendo un poco lo mismo, intento investigar de dónde vienen las referencias, tanto de urnas funerarias prehistóricas, de culturas fenicias, púnicas, romanas, griegas con los aribalos, ya lo he explicado en otros vídeos de historia del perfume, pero incluso llegamos a artistas tan actuales, entre comillas, como Malevich, que también diseñó un frasco de perfume, ¿no? Entonces estoy intentando establecer toda esa relación y bueno, pues aquí sale su famoso cuadrado negro, también el blanco, pero bueno, hoy nos interesa el negro, que por cierto, es que no me quiero ir de tema, ¿vale? Pero bueno, sí va, es el cuadrado negro. En el arte de esta época, mucha gente posteriormente, por eso he criticado tanto a la historia del arte de ciertos artistas o ciertos contextos de la teoría artística del siglo XX, no estaba hecho con esa solemnidad que se le ha dado posteriormente, lo mismo que Duchamp.
la mayoría de obras de Duchamp tienen, y precisamente por eso son modernas o son importantes en ese momento, tienen un contexto absolutamente irónico. Es una broma, se están riendo del arte y de sus debates solemnes precisamente. Pero luego, con el tiempo, mucha gente que, claro, como se pasa 5 años en una facultad, tiene que justificar que ha hecho algo, le ha empezado a meter discursos de solemnidad, pero tanto las obras de Malevich como Duchamp, por poner los dos ejemplos más representativos de este contexto, son bromas. Bromas que también van en serio y que tienen una repercusión, evidentemente, pero no hay que ponerlas con la solemnidad que luego se la ha dado en artistas posteriores, o yo qué sé, Tapies, que se flipó bastante con la movida. Son gente que ha desvirtuado totalmente el contexto en el cual estaba hecho aquello. Y de hecho, si no me equivoco, el cuadrado negro de Malevich tiene una broma racista inscrita debajo que se descubrió hace poco con rayos X, y también es una copia de un título de una sátira anterior. O sea, que todo esto también es importante que la gente lo tenga en cuenta, porque a veces le damos una solemnidad a ciertas obras de arte que no la tienen, y que precisamente la gracia es que se están riendo de algo porque alguien se lo va a tomar en serio luego. Y 100 años después, más de 100 años después, la gente todavía sigue ahí con el debate planteado, y estos dos se ríen desde la tumba. Bueno, si a alguien le interesa este mismo tema relacionado con el arte y el color en algo más contemporáneo o distinto a la pintura, tendríamos el artista Pipilota Rist, que esta me la machacaron bastante en la facultad, que hay algún trabajo que ha asociado los colores con la moda, el tipo de vestimentas que usa la gente y qué significa eso en sociedad. Bueno, pues aquí dejo el apunte, si a alguien le interesa la puede investigar. Pipiloti Rist. Que aquí especialmente es interesante por la asociación también, por ejemplo, en la moda del cine negro, de la novela negra, con la femme fatale que viste de negro. Negro asociado a los adultos, a lo prohibido, a lo oscuro, a lo misterioso, como no hemos parado de repetir aquí en el vídeo, y asociado también al papel de la mujer, que no paro de repetir que mucha gente también en la actualidad el papel de la femme fatale lo toma desde una perspectiva feminista, a veces equivocada, porque la femme fatale no es un símbolo de empoderamiento, es un símbolo de sometimiento en un contexto nuevo donde la sociedad ya no tiene las normas anteriores. La femme fatale es el caramelo que tiene que conseguir el detective o el protagonista hombre que penetra en la ciudad como si fuese una especie de útero, y consigue ese óvulo que es esa mujer que ahora tiene que dominar, porque la sociedad, si ubicamos el contexto, la está tratando de liberar y de volver una especie de caballo desbocado que hay que coger en la sabana y volver a meter en un corral, ¿vale? Esto es un poco el resumen, a grosso modo, del papel de la femme fatale. A partir de ahí, que luego eso se distorsione, se utilice como un símbolo reivindicativo, etcétera, pues ya es otra película, pero que a veces la gente creo que no llega hasta esa parte, sino que directamente lo toma sin entender de dónde viene aquello, sino asociándolo a la parte más superficial. Y bueno, creo que es un tema de estudio bastante interesante también. Y me he olvidado también de citar, ahora que decíamos novela negra, el cine negro, etcétera, la leyenda negra a través del contexto que hemos explicado antes, que luego alguien se ha pasado de la rosca y ha tomado en leyenda rosa, también tiene una asociación con el color y con toda la simbología que le hemos dado alrededor de este tema, ¿no? Creo que es interesante también ver la cantidad de implicaciones y de dimensiones que puede adquirir el color a través de la historia, de la cultura. Las asociaciones aquí, si seguimos, son infinitas. Es que tengo que cortar, pero no puedo parar. El primer coche que hace Ford en su cadena de montaje es negro. La asociación con el ajedrez, de la dimensión entre el blanco y el negro, el yin y el yang. Bueno, es que no acabaríamos nunca. Así que lo voy a dejar aquí. Si queréis más, hacemos más. Se puede tirar aquí del hilo lo que queráis. De verdad, hay muchísima información al respecto. Voy a pasar al apartado técnico, que tiene que ver con los pigmentos más utilizados en pintura, y cerramos el vídeo de hoy. El negro es uno de esos pigmentos que prácticamente se han mantenido inmutables desde el principio de nuestra historia y nuestra propia prehistoria. Desde que existimos hemos pintado con los restos de carbón de una hoguera, con el polvo que quedaba del hollín. De ahí es de donde nace el negro de humo, que es carbón puro, un polvo fino, ligero, esponjoso, obtenido al recoger el hollín resultante de quemar aceites y otra serie de materiales. Tiene la capacidad de permanecer en prácticamente cualquier tipo de medio de pintura y es el que hemos utilizado desde tiempos prehistóricos. Es el pigmento más antiguo conocido por el ser humano.
Debido a su lento secado, hay que tener cuidado cuando se utiliza en capas de pintura previas porque puede pasarte lo que le pasó a Malevich en su cuadrado negro. Básicamente se va la pintura a la mierda. Esto es interesante porque muchas veces los artistas, sobre todo ya en la actualidad, que pues compramos el bote directamente a nivel industrial y damos por hecho que los pigmentos están preparados para pintar y punto, hemos perdido ese aspecto más técnico de cómo los pigmentos interactúan entre otros, las reacciones que hacen, por qué una capa debe dejarse secar o debe utilizarse un aceite u otro, o un color no debería ir mezclado o encima o debajo de otro tipo de pigmento, etcétera, ¿no? Pero aquí en el negro humo pues es especialmente bastante delicado con el tema de los secados. Si alguien lo quiere buscar en un apartado más técnico para no liarse con las marcas, este es el conocido Pigment Black, ¿no? En inglés 6, creo que lo ponen PBK 6, pero bueno, en español sería pigmento negro 6 dentro de esta índice del color. Es un tipo de pigmento sintético inorgánico, es puro carbono negro y la fórmula pues es C, carbono negro producido por la combustión de alquitrán, naftalina cruda, creosota u otros residuos del petróleo. También es conocido como negro carbón, negro de humo o negro vegetal, entre otras serie de nombres comerciales que puedes encontrar. Se puede mezclar con aceite de linaza, con temple, con encáustica, con pastel, etcétera. No sé, pues se ha utilizado toda la vida, lo puedes mezclar con lo que te dé la gana. Y como todos los pigmentos, pues siempre, si estás escuchando esto y vas a manipularlo, siempre ten en cuenta que cuando un pigmento está en estado crudo, en polvo, ¿no? La mayoría suelen ser tóxicos y algunos muy tóxicos si son inhalados en polvo. Cuando el pigmento está en su medio, es decir, lo ponemos por ejemplo con aceite, queda retenido. El aceite de linaza retiene el pigmento, no sale de ahí, está como si fuese atrapado en una película y no va a ser tóxico para ti a no ser de que pues, te pongas a fumar con los dedos manchados o te chupes los dedos o hagas estas tonterías que han matado a tanta gente sin saberlo con el tiempo. Del mismo modo que si alguien se tatúa o se lo pone en la piel, el negro, igual que es el mismo principio por el cual, por ejemplo, están prohibidos o van prohibiendo los ahumados o la carne muy quemada o el tema de las patatas fritas estas que se queman, ¿no? Que se consideran que pues posibles cancerígenos en el cuerpo. Lo que pasa es que todo pues en su relativa medida pues es como todo, ¿no? Estás expuesto continuamente a productos cancerígenos o tóxicos y no es recomendable pues darle más carnaza, más combustible al cuerpo para que te joda. Pero bueno, que siempre, el mensaje final es que vayas con mucho cuidado en los excesos, especialmente cuando el pigmento está en estado de polvo. Y ya no hablamos de otros colores que ya lo trataremos, como puede ser el cadmio o el cobalto, pero en este caso el negro también, ¿vale? Este sería el principal pigmento negro que quería tratar porque pues, es el más antiguo de la historia de nuestra humanidad, de que entendemos así como el pigmento más antiguo. Pero hay que entender también que si nos ponemos culo duros, posteriormente, pues yo que sé, en el siglo XIX se inventa otro pigmento que sería el siguiente en la tabla, el Pigment Black 7, que se obtiene al quemar gas natural o al quemar cierto carbón de aspecto aromático, se obtiene este negro que también se llama negro carbón. De hecho, se pueden confundir, pero este es un negro un poco más opaco, más puro, diríamos, pero en el arte no ha sido tan utilizado a lo largo de la historia porque al final es una invención del siglo XIX, tiene un desarrollo un poco más orientado hacia el aspecto industrial y también tiene cierta tendencia a crear vetas y otros problemas de secado, como le pasaba al humo, pero bueno, no sé, aquí lo dejo también por si a alguien le interesa. Y de aquí llegaríamos al famoso negro marfil, que sería, junto con el negro de humo, el más utilizado por los artistas porque históricamente y en la actualidad sigue siendo también pues, el más comercial o el más accesible. El principio vuelve a ser el mismo, el negro es carbono, solo que en este caso, al ser un producto de quemar huesos de ciertos animales, el carbono también tiene fosfato de calcio, de modo que tendríamos un carbono impuro que tiene otras características diferentes al que entenderíamos como un negro humo más puro. Se trata de un pigmento más opaco, más denso y que bueno, se llama negro marfil porque en ciertos momentos de la historia se utilizó marfil, pero también se puede llamar negro de hueso porque no solo se utiliza marfil, ¿vale? En la tabla del índice de color sería el pigmento negro número 9 y tiene ciertos matices parduzcos que lo hacen bastante diferente a otro tipo de negros que, a ver, no quiero hacer aquí toda una lista de negros infinita, pero por ejemplo los negros de viña o de vid tienen una tendencia azulada muy distinta al sombrearse o al aclararse con el negro marfil que siempre tiende a un tono parduzco.
Se cree que el origen del negro marfil como tal, quemando huesos de marfil, fue creado en tiempos de los romanos. Igual que el negro de humo también tiene un secado muy lento y hay que tener cuidado a la hora de mezclar capas, depende de cómo pintes, aquí ya cada uno pues es libre, pero sí que es interesante tenerlo en cuenta si trabajas al óleo de una forma muy clásica, con capitas, haciendo veladuras y todo, pues bueno, que no se comporta exactamente igual que otros pigmentos como por ejemplo, yo que sé, el azul de Prusia, que seca enseguida. Y esto lo digo porque, insisto, es que creo que hay muchos artistas a día de hoy que no saben cómo funcionan las herramientas con las cuales trabajan. Por ejemplo, el negro marfil, debido a sus características, es un color muy bueno, muy permanente, que ha sido utilizado a lo largo de toda la historia, pero si lo colocas en una base y le vas poniendo otros pigmentos diferentes encima, lo más probable es que se te joda la pintura con el tiempo. No es un buen color de base, es un buen color para aplicar después de la base, o al menos usado en plena intensidad, ¿no? O sea, aplicar una capa muy densa de negro para encima, aplicarle otros colores. Hablo especialmente del óleo porque luego, yo qué sé, pues a día de hoy hay tantos tipos de pinturas, que si sprays, esmaltes, acrílicos, que a veces se pueden comportar de una manera pues distinta, no es el mismo medio, y hablo siempre desde una perspectiva un poco más técnica tradicional. Luego pues da igual si se rompe, ¿no? Va a pasar con cualquier otra cosa, no creo que sea un aspecto muy trascendental, pero siempre es curioso tener en consideración estos aspectos técnicos. Por lo menos si alguna vez pues te ha pasado algo así, pues ya sabes de dónde viene, ¿no? De hecho, cuando me refiero a que lo tengas más en consideración con un tipo de pintura más clásica, es porque hay tantos tipos de negro en la actualidad que se van inventando y que se van aplicando según pues cada casa fabricante entiende que hay un tipo de pigmento más apropiado para un medio que otro. Y por ejemplo, si hablamos de pintura acrílica, lo más probable, aunque pongan nombres comerciales negro no sé qué, es que se esté utilizando un negro óxido de hierro, que también es conocido comercialmente como negro de Marte. Este negro se trataría de un óxido férrico ferroso que se produce a partir del mineral magnético o de forma sintética por la oxidación de sales ferrosas que se precipitan bajo condiciones alcalinas. De modo que obtendríamos un tipo de negro también de tonalidades parduzcas, pero de unas características químicas totalmente distintas al negro marfil o al negro humo. Este negro óxido o negro de Marte se adapta mucho mejor a medios acuosos como por ejemplo la pintura acrílica, las acuarelas, etc. Entonces, cuando vas a comprar un acrílico te ponen tal nombre, pero probablemente estoy usando este negro, que es también un negro, a ver, esto ya es ponerse muy fino, ya si te estás tan metido en la pintura que ya ves estos matices, pero tiene una característica más seca, menos brillante, es de aspecto más tosco, no solo a la hora de trabajarlo, sino en el acabado final. Pero bueno, son cosas que quiero decir, no sé, es que creo que esto no lo nota nadie. De hecho, a veces me da rabia cuando la gente que está tan metida así en pintura y todo se pone con el tema técnico, que es como que es absurdo. Nadie lo ve. Esto es como los perfumes. Tú te echas un perfume, te has comprado el perfume más caro de la tienda que lleva culo de unicornio y pedo de avestruz, y cuando llegas a la calle la gente te huele y hueles bien, hueles mal, acepto o rechazo, y ya está, se acabó. Y nadie sabe si es una copia, si te costó 5 euros en el Zara o si te lo compraste desde Arabia Saudí en viaje en barco, yo qué sé. Entonces esto es un poco lo mismo. Va, lo dejamos aquí. Espero que te lo hayas disfrutado. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en comentarios, porque son este tipo de vídeos que a veces no sé si van a funcionar o no. Y ya digo, pues mi intención era hacer un interludio entre las investigaciones de la perspectiva simbólica de Panofsky, aplicados un poco al contexto actual de Internet, y también te estaba haciendo el vídeo de Susan Balodón para la exposición que se hizo aquí en Barcelona, que grabé unos vídeos y tengo que montarlo y todo. Me da mucha pereza porque he tenido más trabajo de pintura y de perfumes y todo el rollo, entonces no he podido hacer más vídeos esta semana y bueno, he dicho, voy a hacer el del color porque en su momento yo investigué un montón para hacer un trabajo y bueno, pues ahí tengo la información. Pero realmente no sé cómo encaja porque eso, como ha sido tan improvisado, así que me gustaría saber tu opinión, me interesa bastante, yo leo bastante el feedback que suele llegar al canal cuando puedo. Si no conocías el canal y quieres ver mi trabajo, ver otras cosas o recomendaciones como los libros que he dicho aquí, que siempre voy compartiendo páginas, cositas o los proyectos, me puedes seguir en redes sociales en Alejandro Acosta o cogiendo los links que hay aquí abajo en la descripción del canal. Y por supuesto recordar también que esto siempre lo tenéis en podcast, por si no queréis tener el YouTube abierto en cualquier plataforma de estas, Spotify, iVoox, no sé qué, está pues lo suelo actualizar bastante, está todo puesto al día más o menos. Como siempre, cada final de vídeo intento asociar el tema a un perfume, porque estoy investigando el olfato desde hace un tiempo, desde una perspectiva filosófica y artística,
Y en este caso al color negro creo que el que más le pega es Iron Duke de Beaufort London, que es una marca que recrea como acontecimientos históricos de la historia de Inglaterra, bla bla bla, y que bueno, tiene un corte un poco más gótico, intenta darle esa perspectiva artística, y Iron Duke, que sería el Duque de Hierro, el Duque de Wellington, lo interpretaron como alguien muy oscuro, malvado, ahí férreo, ¿no? Que olía eso, pues a hierro, a pólvora, a caballo, a después de una batalla, ¿qué olería este señor? Se imaginaron un poco este concepto e hicieron un perfume, con una salida muy picante, muy oscura, super dark, ultra dark, que bueno, que recomiendo este porque creo que es fácil de acceder o de oler y le pega bastante al tema. Si te gustan los perfumes, ¿cuál crees que sería el más asociado al negro? Muchas gracias, has llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.